Buenas tardes, Arratsaldeon. Bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca de Fundación Caja Navarra en Cibicán, un centro de pensamiento y cultura compartida. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde para charlar con Paco. Como sabéis, atravesaremos su trayectoria vital, sus emociones, sus pensamientos, sus lecturas, todos esos referentes que han formado que son parte de tu estilo artístico, de tu universo artístico y que de alguna manera atraviesan tu proceso creativo. Pues nada, bienvenido, Paco. Muchas gracias, es un placer y gracias por vuestra asistencia. Voy a hacer una breve reseña de tu trayectoria vital y, como sabéis, primero hablaré con él y luego daré el turno de palabra al público para que te pregunten lo que quieran. Muy bien. Francisco Contreras Molina, conocido como el Niño de Elche, es músico, escritor y artista multidisciplinar. Nació en Elche, pero en el seno de una familia procedente de un pueblecito de Granada, Montejicar. Montejicar. Comenzó su trayectoria como cantador de flamenco, pero a una edad muy temprana, participando en diferentes concursos, aunque pronto comenzó a interesarse por otros ámbitos musicales, como el rap, el rock, el jazz o la electrónica. Se interesó por mezclar dichos géneros y por otras disciplinas artísticas como la poesía, la danza, el teatro, la performance. Ha hecho múltiples colaboraciones realizando trabajos conjuntos con otros creadores y artistas, como por ejemplo el proyecto que hiciste con Los Planetas en 2019, titulado Fuerza Nueva, del que salió un álbum del mismo título. También participaste en un disco tributo a Sabina, en el que participaban 38 artistas, y por supuesto con el cantante Zetangana, con el que archiconocido por todos, en canciones como Un Veneno y junto a la húngara en Tú me dejaste de querer, por el que casi todos te conocemos mucho. Organiza instalaciones sonoras y tiene 6 libros publicados. El último, que lo tenemos aquí, Conversaciones con un monje de madera, que salió reciente, de enero del 2025. Dentro de los proyectos fílmicos resalta el documental Canto Cósmico, Niño de Elche, que es sobre su obra y su entorno, que se estrenó en 2021, dirigido por Leire Apellaniz y Marc Sempere. Y está al frente de 2 programas de radio, uno en Radio 3, que se titula Extrañas heterodoxias, y en Radio Clásica, Los clásicos nos esperan mañana. Y claro, hay que decir que tienes 17 discos y que el último es Cante a lo gitano, que salió en 2024. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar. Siempre empezamos, hacemos como un cronológico, muy ortodoxo, y empezamos por la infancia. Lo primero que te voy a preguntar es si tienes recuerdos de tus primeras experiencias con la lectura. ¿Con la lectura? Sí, si te contaban cuentos, si había una tradición oral de cuentos en tu casa. Bueno, lo de la lectura me abre un espacio crítico y autocrítico a la vez, en el sentido de, yo soy una persona que en mi casa no se leía habitualmente. Después, en el colegio en el que yo estaba tampoco nos animaban mucho a leer. La escuela en la que yo estudié, una escuela de barrio, la lectura no era entendida como un espacio emancipador ni un espacio de construcción de entidad política ni nada por el estilo. Entonces, mi amor por la lectura comenzó cuando salí del colegio. Paradójicamente, cuando yo salí del colegio, con 16 años, del colegio del instituto, fue cuando realmente entendí que la lectura era uno de mis salvavidas, cuando viví solo, cuando tenía, como vulgarmente se suele decir, buscarme la vida, ¿no? Pero también buscarme la vida en un sentido espiritual, artístico, ¿no? Y entender muchas cosas de las que me rodeaban, ¿no? De las que me formaban y me conformaban. Es verdad que en ese hacer, antes de los 16 años, pues la lectura, la poesía, vino en forma de canción. Entonces, yo siempre digo que, como a tantos otros, mis primeros profesores de literatura fueron los cantautores. Pues, lógicamente, Paco Ibáñez, Amancio Prada, Manuel Gerena, después los latinoamericanos, ¿no? También iban entrecruzados con las inquietudes
típicas de la infancia, en inquietudes políticas típicas de la infancia, ¿no? Pues los coqueteos con el comunismo, con el anarquismo, con las cuestiones heredadas de la familia. Y ahí, pues bueno, me reuní con un gran grupo de profesores de literatura, en los cuales, pues bueno, me fueron llevando pues a personajes como Miguel Hernández, del cual hice 3 proyectos, personajes, pues bueno, como los poetas del Siglo de Oro, y bueno, como algunos otros poetas que después se desarrollaron en diferentes proyectos artísticos, como Voces del Extremo, que fue un disco que gracias a él, producido por Pony Bravo, una banda bastante reconocida en el mundo indie, pues se me dio a conocer bastante. Y bueno, la poesía siempre me ha acompañado, pero fue a partir de mi salida del colegio y del instituto cuando empecé realmente a leer. Paradójicamente, yo fui una persona a la que suspendieron en plástica y en literatura, y en música algunas veces. También. Por eso la cuestión de la academia nunca la he llevado muy bien. Yeah. Aunque ahora tengo muchos amigos que vienen del mundo de lo académico y me encuentro en muchos contextos defendiendo la academia, porque también tiene sus cosas positivas, pero bueno, esto es las contradicciones en las que nos sumergimos, ¿no? Como dices que los primeros profesores de literatura fueron los cantautores, sí. A los 8 o 9 años te regalan la primera guitarra. Sí. ¿Tú recuerdas qué fue lo primero que aprendiste a tocar y a cantar? Sí, esto lo tengo escrito en un libro que se llama ¿sí? Vale. Memorias de un ex... No, se aprovecho para meter. Sí. Memorias de un ex flamenco. Y ahí cuento uno de tantos escritos que son sobre mis relaciones con el flamenco. Ahí cuento cómo cuando me regalaron la guitarra, la primera pieza que yo hacía a diario, como no sabía poner acordes ni ningún tipo de armonía, me salía al balcón del 5º piso en el que vivíamos. Yo era muy tímido, entonces simplemente lo que hacía era tocar repetidamente el bordón de la guitarra, que es una nota mi grave, repetidamente. Entonces, yo siempre primeramente cuento que esas eran mis primeras piezas sonoras, o sea, pues relacionadas con el minimalismo. O sea, yo empecé a hacer minimalismo con 8 años. Claro, ¿no? Que es como la vuelta, ahora me encuentro de nuevo haciendo piezas así, este tipo. Y segundo, era mi primer escenario, el balcón de mi casa, de aquel barrio obrero de Elche, era mi primer escenario. Entonces yo salía, tocaba aquella canción, o bueno, lo que fuese, yo no tenía conciencia de lo que tocaba, paraba y saludaba a los viandantes que pasaban como si fuesen mi público. Muy bien. ¿No? Y este fue mi primer marco de representación o de espectacularización, ¿no? de mis inquietudes artísticas, por decirlo así. A los 10 años ganas un concurso, ¿no? Sí. Y dices que ahí te entró, ¿no? el gusanillo del flamenco. ¿Cómo viviste esa experiencia? Era un concurso en el pueblo de mis padres. Claro, por mi timidez, pues mi familia íbamos en verano a este pueblo, ¿no? Montejica. Por mi timidez, pues yo no tocaba ni con la familia, yo tocaba totalmente a escondidas. Era un chico que, bueno, buscaba la oscuridad para desarrollar esa relación con aquel, como yo le llamo a los instrumentos, aquel mueble o aquellas prótesis, ¿no? Que te ayudan, pues, a caminar, en este caso, a caminar en el mundo de la comunicación. Y en ese pueblo, pues bueno, bajé a ver el concurso infantil que hacían en las fiestas. Y me senté allí con mi primo después de muchos días que mi familia te tienes que presentar, no sé qué, no sé cuánto. Yo, desde mi vergüenza no me atreví, pero cuando vi allí a aquel público y a un grupo de gitanos que le gustaba el flamenco, dije, wow, pues con esta gente tal vez yo me pueda comunicar. Y le dije a mi primo, la casa de mi abuelo estaba en la zona alta de los pueblos, que el barrio alto, o sea, como el barrio, no de los más humildes del pueblo, pero bueno, de los medios agitanados, ahí vivía mi familia. Entonces yo le dije a mi primo, bueno, si tú subes a por la guitarra, yo me presento al concurso. Entonces mi primo se pegó una carrera increíble, el pobre mío, mi primo Juan, fue corriendo, cogió una guitarra de mi casa, de la casa de mi abuelo, y me pude apuntar. Y nada, me presenté así, canté no recuerdo, canté una bulería de Camarón, que es lo que yo escuchaba en esa época, y nada, me dieron el premio y aparecí. Mi madre estaba cocinando y aparecí con la copa. Y mi madre, ¿pero dónde vas con esa copa? ¿Qué ha pasado? Y digo, no, porque me han dado un premio del concurso este que decías tú que no, que me presentara. Y ahí fue cuando entendí la adrenalina y ese tipo de sinergias y de cosa, como diríamos, catártica que tiene el escenario. Lo viví en esa experiencia. Después, a los 2 años me volví a presentar, lo volví a ganar.
pero sobre todo porque cada vez que lo gané, pues un tío abuelo mío me llenaba la copa con un billete de algo. Entonces llevaba una copa y alguien del pueblo me llenaba la copa con billetes. Entonces entendía, pues con esto tal vez se pueda ganar dinero, pero tampoco, también era un poco, tampoco acerté mucho. Pero había algo de todo esto que me gustó mucho y eso fue un buen comienzo. Yeah. Un buen comienzo. Sí, tal vez sea un buen final también, quién sabe. Bueno. Bueno, y en esa época ya en tu infancia aparecen ya los miedos, ¿no? Que son una de las bases de tu proceso creativo. Dices que te has dedicado al arte gracias para gestionar tus miedos, ¿no? Un poquito. ¿Podríamos decir que todo este proceso tuyo de experimentación que llevas a cabo en tu trabajo empezó con los juegos de tu niñez para vencer esos miedos? Sí, jugar siempre es un buen mecanismo para superar miedos. En este libro hablo de que mis primeras relaciones con algo, más allá lógicamente del ámbito familiar y del escolar, tiene que ver con la relación de los muñecos. Yo siempre me he relacionado con los muñecos, con los Playmobil, con los muñecos de lucha libre. Siempre he construido historias a partir de esa forma escenográfica que los muñecos y la forma de jugar con ellos te plantean. Y creo que continúo en cierta forma con esa forma de estar en el mundo. Los miedos siempre han sido parte de mi forma de habitar el mundo porque mi madre me ha inculcado muchísimo miedo. Bueno, hablar de la infancia realmente es hablar del miedo. ¿Qué infancia no está atravesada por el miedo? Sobre todo por el miedo que te inculcan, porque la infancia tiene la paradoja de que siempre la entendemos como que es una época del miedo, que los niños son miedicas, ¿no? por pura naturaleza pensamos, pero si reflexionamos realmente no. El niño muchas veces, el miedo que se le imprime a un niño es para que no sea tan temerario, ¿no? Yeah. Es un poco ahí donde la educación pues muchas veces tiene este tipo de tensiones, ¿no? La violencia de la educación tiene este tipo de tensiones. Pues yo me he criado lógicamente como todos ahí y fui descubriendo que primeramente no era el arte, sino las formas imaginativas eran las que me sacaban de esos miedos con los que mi madre pues, creó ciertas barreras. Entonces, yo era un niño donde no salía de casa, ahora mira, pues por suerte estoy todo el día fuera de casa, como dice mi madre. Por el mundo. Por el mundo. Y bueno, pues al estar tan encerrado en casa, ya no solamente por lo que me contaba mi madre, sino también por lo que yo ya me generaba a partir de las historias que me contaban, pues bueno, fui construyendo a partir de la relación con los muñecos y la relación de la guitarra y la relación con la radio, pues un imaginario, un nuevo mundo que me ayudaba a superarlo. Después descubrí, gracias a una lectura, por ejemplo, de un libro maravilloso que son recopilaciones de textos de tuve la suerte de ser amigo suyo los últimos años de su vida, que es el escritor Antonio Escotado. Pues Escotado tiene dos grandes tochos que les han publicado, que los han titulado Frente al miedo. Y Antonio y su editor en el primer tomo hablan de que los miedos son lo mismo que los prejuicios, ¿no? Y el único antídoto para superarlos es la búsqueda de la libertad, ¿no? Entonces yo siempre he tenido, aunque no lo supe, digamos, plasmar en una frase tan bonita como la que plasmaba Antonio en ese libro, pero siempre he tenido esa pulsión, ese tipo de búsqueda constante. He descubierto que el arte ha sido esa plataforma, porque después yo siempre he sido me he sentido más liberado en un escenario, encima de un escenario, que en mi vida privada. Por eso he utilizado siempre el escenario como un espacio de catártico para yo poder seguir superando ese tipo de miedos. Y eso me ha ayudado también a abrirme a otros seres, a escuchar de una forma mucho más empática, a entender esta forma relacional que tenemos el ser humano para que sea también una forma de desarrollo personal y colectiva. Y eso tiene que ver con esa superación de los miedos. Entonces el miedo muchas veces se me ha convertido como un motor, como un trampolín, más que para superarlos, sino tal vez como para darles un abrazo, comprenderlos y utilizarlos como un mecanismo de superación para crear pues, otro tipo de mundos más amables, ¿no? Interesante. Dices que tu padre te cortó las uñas detrás de una puerta para que salieras cantaor. O para que saliera, tal vez. Sí. Lo voy a leer porque no me lo sé bien. Dice que es una vieja tradición flamenca que concluye con la introducción de las manos del bebé en una copa de vino tinto, de la que todos los presentes han de beber luego. Esa es una forma de... Y dice que augura talento musical y prosperidad. Sí. Entonces, actualmente los ritos están muy denostados en esta sociedad actual.
y las tradiciones en general. Sí. ¿Qué opinas de este abandono de los ritos? Porque los ritos, en cierta manera, nos ordenan la vida, ¿no? Un poco. Sí, la palabra rito y orden, Sí. ¿no? Etimológicamente hablando, Sí. son hermanas. Sí. Bueno, es verdad que la palabra tradición ahí nos llevaría a otro tipo de análisis, pero sí es verdad que este rito, que bueno, es un rito esotérico o mágico, Sí, ¿no? Que es verdad que en mi familia se ha desarrollado muchísimo y yo he tenido incluso que hacérselo a algún niño del pueblo. Y me he visto en ese marrón que es intentar cortarle las uñas a un niño recién nacido. ¿No? Detrás de una puerta. Detrás de una puerta y cantando. Sí. ¿No? Sí, porque claro, el niño aún sigue siendo, pues, aún sigue siendo ahí una construcción pues, muy animal. Entonces, claro, la cosa es que tiene que ser el primer corte de uñas, la primera vez. Es algo muy frágil, bueno, pues todo lo que conlleva. Todo rito de iniciación conlleva una serie de violencias un poco complicadas de resolver. Bueno, el caso es que a mí me lo hizo mi padre, como a todos mis hermanos. Bueno, a mi hermano mediano no pudieron hacérselo, pero a mí me lo hicieron y salió algo parecido a lo que anhelaba. No exactamente lo que anhelaba mi padre, como os podéis imaginar, todo lo contrario, pero el hombre después de ahí lo ha ido entendiendo. Y bueno, es algo muy... Bueno, a mí me parece siempre este tipo de rito muy, muy bonito. Claro, todo rito conlleva, primeramente, la idea de orden, aunque claro, un rito que tenga que ver con que tu hijo sea artista y orden algunas veces está un poco separado. Pero sí es verdad Pues sí. que en el sentido de los rituales, que se ha escrito muchísimo y tal, últimamente sí estoy cercano a la defensa del ritual como un salvaguardas en el cual uno acogerse para ordenar ciertos aspectos de tu vida. A mí este libro tiene que ver algo con eso. A mí, que soy una persona que últimamente viaja mucho, pues mantener ciertos ritos que tienen que ver pues, con los horarios de comida, con los horarios de despertar, con los horarios del dormir, con pues, cuándo leer, ¿no? Todo eso a mí me ordena dentro de una vida desordenada en el sentido, como lo podemos entender, de la rutina, ¿no? Pero bueno, es lo que a mí me funciona. A otra gente le funciona otro tipo de rituales que tienen que ver con el desorden, paradójicamente hablando. Pero yo soy más partidario, por mi experiencia, que este tipo de rituales tienen una importancia. La era del ser humano está llena de rituales y tienen que ver con esta idea, más allá de que se adore a un dios o se adore una festividad concreta. Al fin y al cabo, todo termina o reside en esta forma, esta necesidad de ordenar. Muchas veces se va por la línea religiosa, espiritual, esotérica, y por otras veces se va por una cuestión pues más, hoy ya pues tendría que ver más con la autoayuda, el mindfulness y otra cosa, ¿no? Pero bueno, sí. Todo se toca, ¿no? No sé, hace un tiempo leí un artículo como mucha gente de las prácticas físicas, por decirlo así, pues reconocen en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola un conocimiento del físico, de lo físico muy importante para este tipo de rituales, para que nos ayuden a sobrevivir mejor, ¿no? Estos enviones que nos manda la vida actual, ¿no? Entonces, para mí ahí es importante. Después en mi casa lo he vivido mucho, pero nuestra rutina lo marcaba más la rutina de la fábrica. No sé si eso ya es un ritual, no, porque el trabajo suele ser también un acto ritual, pero tiene otro tipo de violencias, ¿no? Bueno, llegas a la adolescencia y, como has dicho, ya lo has adelantado, fuiste muy autodidacta y no disfrutaste nada tu vida de enseñanza reglada. No la disfruté. No disfrutaste nada. Y fuiste muy autodidacta. ¿Qué lecturas y qué músicas descubres en ese momento por ti mismo? Bueno, sí, la idea de autodidacta siempre es un poco injusta con las gentes que te han acompañado, bueno, ¿no? Aunque no hayan estado, sí. Aunque no hayan sido de esta forma de aprendizaje más reglada, ¿no? Pues, sí, profesores fuera de lo académico. Exactamente, entonces esos o maestros. Como diría Christian Boven en este libro, ¿no? Esos ángeles que llegan a tu vida para interrumpir tu cotidianidad, ¿no? Pues esos ángeles, mi vida está lleno de ángeles constantemente, y en esos primeros años de vida, pues en esos ángeles pues tienen el nombre, por ejemplo, de mi vecino Virgilio, que era el conserje del instituto de mis hermanos, el del cual yo he heredado pues las ganas
de coleccionar vinilos y discos, ¿no? Entonces yo me iba a su casa y él vendía, aparte de trabajar en el colegio o el instituto, él también vendía cassettes en un mercadillo del barrio. Entonces ahí pues yo compraba y él, bueno, compraba, él realmente me regalaba las cintas de cassette piratas en ese momento, muy prohibidas en ese momento, era una lucha constante con la SGAE en esos años, y él me regalaba muchísimas cassettes pues con muchísimas grabaciones. Iba a su casa a escuchar música y a él pues yo comprobaba que esto era un señor muy hecho a sí mismo, en el sentido de que pues él venía de un pueblo, trabajaba en una fábrica, pero a él le gustaba mucho leer, leía el periódico, tenía una pequeña habitación llena de recortes de periódico, era así muy comunista, entonces todas estas lecturas políticas él las tenía así colgadas en la habitación, él me ponía muchos discos de mucho tipo de música, venía a mi casa, yo ya tenía ordenador de mi hermano, ahí buscábamos música, ¿no? Otro amigo, Pascual, que le gustaba mucho el flamenco, pues en su casa, estos eran señores mucho más mayores que yo, claro, 50, 60 años, pues de repente ellos, pues Pascual me ponía vinilos de su padre de flamenco, ¿no? Ahí aprendí mucho. Con mi abuelo comprábamos cassettes de una discográfica en Sevilla de flamenco, después la radio, escuchaba programas de flamenco y ahí pues escuchaba sobre todo mucho flamenco, pero después, claro, yo era un chaval adolescente, el cual, pues claro, salía a las discotecas en Elche, teníamos la suerte, o no, ya no lo sé, pero por mí mi experiencia fue suerte, en el sentido de que muchas de las fábricas se convirtieron en macrodiscotecas, ¿no? Y bueno, se daba por la hoja de que yo salía por la discoteca donde trabajaba mi padre y la discoteca donde yo salía estaban pegadas por una pared, ¿no? Entonces mientras mi padre trabajaba yo pues bailaba bisbal o yo qué sé, cosas de estas, ¿no? Pero bueno, todas esas mezclas culturales creo que han dado algún resultado que otro bastante sugerente. Y en ese mundo, pues yo, claro, antes de irme a esas discotecas, me pasaba por un local que lo llamaban Vértigo, y en ese local yo también escuchaba música rap de la época, los míticos del Frank-N, Nach, el Chollín, que después, por suerte, los he conocido a todos, los Violadores del Verso, después Marilyn Manson, Rammstein, estaba el club de seguidores de Rammstein, de una banda alemana mítica, pues estaba en Alicante, entonces yo iba a estos encuentros, entonces este mezclijo, después me iba a los concursos de flamenco, después por otro lado pues, escuchaba a mi madre cómo ponía música de María Dolores Pradera, Carlos Cano, los cantautores, todo ese mejunje era el primero que yo comencé a escuchar. Después me fui interesando por Leonard Cohen, por la música minimalista, o New Age, Vin Merten, John Winston, Philip Glass, ¿no? Toda esta música un poco más dark también, momentos más depresivos, recuerdo, pues también la poesía que leía. Bueno, todo eso era una especie de batidora que después poco a poco fue dándose en diferentes proyectos artísticos, ¿no? Pero fue un caldo de cultivo muy importante, pues gracias a esta gente que estaban en Elche. Yo tocaba la guitarra, pues también estaban grupos rocieros, hacía diferentes encuentros. Mis hermanos, como veníamos de un barrio así como periférico de Elche, trabajador, así pues lo que en Cataluña se suele llamar como los charnegos, ¿no? Pues, entonces de repente pues claro, nos gustaba mucho poner los coches que llevaba mi familia así a todo voz, a todo volumen, y escuchábamos, pues yo qué sé, el mundo de la rumba, Parrita, Califa, Currichi, después la rumba así más hortera que había en la época, pues que eran las copias de Camela, pues, Calaíto, Sombra y Luz, no sé, nombres que no os recomiendo que escuchéis, o sí, el Cíngaro, el Luis, después ya las Grecas, los Chichos, los Chunguitos, todo eso, Camarón era el último, todo eso conformó ese caldo de cultivo primero. Qué guay. Luego ya te conviertes realmente en cantaor y te vas a Sevilla porque te quieres hacer un cantaor de verdad. Eso es, sí. De pro. Cantaor clásico. Clásico, purista. Eso es, ortodoxo. Eso. Y de repente ahí descubres que hay una gente que te está diciendo que todo lo contrario, ¿no? Que hay que salir de ahí. Total. Y te hace un poco de cortocircuito, ¿no? Sí. Y es cuando tienes como un punto de inflexión, ¿no? Que con Francis Bacon, con John Cage, con todo esto. Sí, bueno. ¿Has podido averiguar qué nexo en común es este popurrí de cosas que te estallaron en la cabeza y te hicieron ser otra cosa que no cantaor de tablao, que era lo que hacías? Sí, yo llegué a Sevilla, pues lógicamente, pues la segunda vez que fui buscando eso, ¿no? Pues el arca perdida, ¿no? Alguien que me descubriera
el flamenco más clásico, el más auténtico. Lógicamente yo lo había descubierto ya porque mi generación sobre todo se ha construido a partir del disco, de la escucha de los discos. Esta idea de la tradición oral en el flamenco no es mítica, pero está rozando, está rozando. Y sobre todo en mi época, en mi generación. Entonces llegué a Sevilla, yo estaba en los tablaos, trabajando en los tablaos, porque un amigo mío me rescató de Elche, porque ya estaba en un momento casi depresivo, porque ya no sabía qué hacer con mi vida. Mi familia dudaba mucho de que me pudiera dedicar al mundo del arte, porque también ellos no tenían mecanismos como para ayudarme en la búsqueda de este tipo de profesión o de vida. Entonces llegué a Sevilla buscando, anhelando un poco todo eso. Entonces yo entendí que lo que yo conocía, pues que ser flamenco clásico me podía por lo menos dar una base económica. Había algo de razonable en eso porque los tablaos eran eso. Pero claro, es lo que os contaba, paralelamente yo tenía todo este tipo de mejunje y de inquietudes. Entonces cuando llegué a Sevilla yo era un cantador que ya introducía mucha poesía, hacía concursos en los cuales introducía poesías que en el concurso ya no eran bien mirados. Recuerdo, no sé, pues un concurso, en un concurso en Linares, pues en la final del concurso a mí se me ocurre en La Soleá, un cante así muy típico del flamenco, pues introducir algunas letras del rapero Nach, traducidas al estilo La Soleá, claro. En el concurso no entraba para nada ese tipo de ejercicios, que eran muy inocentes, pero bueno, eran ejercicios ya demasiado o poco ortodoxos para lo que ahí se buscaba. Bueno, esas tensiones yo las vivía constantemente. Estaba en el tablao por las tardes, noches, y por la mañana me iba con todo el mundo de los performateros, los teatreros de Sevilla, que era lo que me fui encontrando, gente que ya, como tú bien dices, tenía mucha inquietud, ya llevaba muchos años trabajando para remover un poco los cimientos del flamenco, aunque los cimientos del flamenco siempre han sido removidos, ¿no? Yeah. Siempre han estado removidos. Y ahí me encontré a personajes como Pedro G. Romero, conocí a Antonio Orihuela, ¿no? Que es una de las personas que realmente, gracias a él, sobre todo por el movimiento anarquista y libertario, fue el que me animó a tener ya bastante lecturas críticas, ¿no? Esto me ayudó mucho. Y poesía. Iba a los encuentros de voces del extremo, a Huelva. Ahí ya se iba confeccionando otro tipo de escucha, ¿no? Y otro tipo de sentido en relación a la música. Israel Galván, Bulos y Tanguerías, que era un grupo con los que hice el espectáculo de Francis Bacon, y donde ahí ya conocí, pues claro, todo este tipo de ejercicios que ellos hacían en relación con las vanguardias más clásicas, o con este tipo de vanguardia de mitad del siglo XX, y mezclaban pues todos estos intereses del flamenco con todos estos intereses de las formas de hacer. Y ese tipo de talleres me sirvieron muchísimo. Después otra gente como los Voluble, que trabajaban con músicas electrónicas, pero músicas electrónicas muy arraigadas a los movimientos más underground, más políticos, y ahí se fue conformando otro tipo de cantaor, o lo que hoy ya suelo llamar como ex-cantaor, ¿no? Y ahí pues se fueron cruzando. A Ernesto Cardenal lo conocí también en ese tipo de encuentros, y se cruzaron muchísimos intereses, ¿no? Entonces lo del flamenco solamente ya formaba parte de mi necesidad alimentaria, por decirlo así, ¿no? Hasta que lo pude abandonar. Pagar facturas. Pagar facturas y tapas. Y tapas sevillanas. Y cerveza. Y cerveza. Pero sí, claro, cuando uno llega a la Meca, o una de las Mecas, y de repente se encuentra gente que está delirando, ¿no? Como todos estos personajes, pues claro, fue al principio como muy... Bueno, que se te cae todo el tipo de mito, como todo tipo de cambio, pues de repente hay un momento doloroso incluso, ¿no? Pero después, pues agradecí muchísimo, ¿no? Que de repente esas puertas se abrieran, y ellos también había un anhelo como... Claro, en el mundo, desde una perspectiva de un cantador, era muy difícil que alguien llegara, y aunque Enrique Morente o Camarón, un poco más Enrique Morente, o algunos cantadores habían hecho algún acercamiento al mundo performativo, o al mundo más radical de la experimentación, pero nunca se habían llegado a manchar como yo llegué a mancharme. Entonces, algunos me recibieron como casi como que llegó el Mesías, ¿no? Como el cantador que se atrevía a hacer esto. No sé si bien o mal, pero se atrevía a desnudarse, se atrevía a flagelarse, se atrevía a introducirse aparatos en cualquier tipo de orificio de su cuerpo, se atrevía a decir cualquier cosa en el escenario, se atrevía a confrontarse con la crítica clásica, se atrevía a derrocar la idea de repertorio, la idea de las formas, ¿no? A grabar discos que no tuviesen que ver con una comercialidad ya pues, muy referencial a lo que se había hecho. Ahí es cuando me di cuenta que tal vez otros caminos nos estaban esperando, ¿no? Y fue Sevilla realmente, sí. Y entonces te conviertes en un ex-flamenco.
Yo cuando oigo la palabra ex, digo ruptura, ¿no? Hay una ruptura, una separación, y toda ruptura tiene un duelo, ¿no? ¿Tú viviste ese duelo? ¿Te ayudó a ser más creativo? Como decíamos, todo cambio tiene un duelo, ¿no? Porque todo cambio es doloroso. Sí, claro, por eso. Cuando uno no comunica el cambio, o sea, todos los cambios uno los va comunicando poco a poco. Primeramente lo va amasando personalmente y después lo comunica poco a poco, con pequeños destellos o pequeñas señales, ¿no? Más allá de que el cambio personal es muy doloroso porque te entran muchas dudas, ¿no? Cualquier tipo de cambio, puede ser espiritual, puede ser el político, puede ser el familiar, el género, etcétera, cualquier tipo de cambio, el que quieras. Pero hay uno muy importante, que es que tu contexto social cambia. O sea, es un desierto que muchas veces tienes que pasar solo o en muchos momentos solo. Lo que pasa es que después siempre vas encontrando, como diría Antonio Orihuela, a esas personas que respiran por tu misma nariz, ¿no? Esta idea de Italo Calvino que tiene en algún cuento, que es el mundo es un fuego, pero en el momento que te separas de esos tipos de fuegos que te queman, vas encontrándote al lado a otras personas que han hecho el mismo ejercicio. Muchas veces esas personas no piensan ni no habitan el mundo como tú, pero siempre hay un nexo de unión, ¿no? Pues yo me fui encontrando ese nexo de unión en muchísimos mundos, ¿no? En muchísimas disciplinas, ¿no? Claro. A mí me sirvió muchísimo. Entonces, claro, ese cambio fue doloroso, fue muy doloroso poco a poco, doloroso y complicado por eso, porque claro, vas dejando los tablaos, vas dejando los festivales, no vas teniendo economía, me habré equivocado, no me habré equivocado, la aceptación tampoco es mayoritaria, ni mucho menos, hay gente que te anima, otra gente que no te anima, bueno, hay muchísimas dudas, ¿no? Y eso se va dando, hasta que, bueno, te conviertes en esa idea de ex, que tiene que ver con una ruptura, pero también tiene que ver con un ir más allá. Esto es lo que a mí me gusta del prefijo ex, un ir más allá, o un hacia afuera, ¿no? Siempre manteniendo unos nexos de unión en cierta forma, unas ligazones. No sabemos cómo de fuertes, pero hay una ligazón. Yo siempre hago el ejercicio de cualquier tipo de profesión en la cual tú ya no ejerces, pero has sabido mantener los conocimientos más esenciales, más elementales. Esa es la relación que yo tengo con lo flamenco, más o menos, ¿no? Y es una etiqueta que me gustaba porque siempre me han etiquetado como un antiflamenco y precisamente yo lo que soy, y creo que lo demuestro cada día, es lo que menos he sido es un antiflamenco. Tal vez haya sido antiflamencos, o sea, de gente del flamenco, pero del flamenco en sí, del material flamenco es absurdo, o sea, no sé, no me voy a pelear con un disco, claro. No voy a quemar, no he sido tan iconoclasta con el flamenco que he quemado mis discos, los libros, o si me he encontrado algún flamenco le he intentado agredir, no, para nada. Lo he utilizado siempre con una relación edificante, no sé si nutritiva, pero sí edificante, siempre relacional, ¿no? Esta idea de estar contra la pared, ¿no? Cuando uno está contra la pared, pero para estar contra la pared tienes que estar pegado, ¿no? Pues esa es la relación que yo tengo más o menos con el flamenco, estar en contra de él en cierta forma, pero eso me lleva inevitablemente a estar pegado a él y a él estar pegado a mí, claro. Bueno, y respecto a tu heterodoxia, ¿no? Tu manera de trabajar, cuando nos visitó aquí Alfredo Sanzol, no sé si lo conoces, dramaturgo. De Pamplona, además. Él comentaba que hubo un momento en su vida que empezó a trasladar sus líneas y su método de trabajo a su vida personal, porque se dio cuenta que a nivel laboral le iba muy bien, pero en lo personal no tanto. Y que, entonces trasladó, dice, si yo hago esto en mi trabajo y me va bien, y trasladó todo eso a su vida personal. ¿Tú tu heterodoxia la llevas a tu vida personal? Pues yo ¿Tu forma de trabajo? Claro, yo podría decir que sí, porque si yo vengo de alguna tradición, sobre todo vengo de la tradición, viendo aquí el libro de John Cage, de las gentes que han entendido que arte y vida no tiene separación. Sí, para mí no ha tenido nunca separación. Eso conlleva una serie de pérdidas y otra serie de ganancias, ¿no? Como se suele decir, como decía un compositor mítico, Morton Feldman, todo posicionamiento conlleva una pérdida. Yo eso lo he entendido siempre y lo he asumido como tal. Entonces, vengo de esa tradición, la cual pues, me enseñó John Cage, o no sé, Valdelomar, también es otro artista que era difícil separar su vida y su perspectiva artística, o Joseph Beuys, por ejemplo, ¿no? El artista, yo qué sé, o el movimiento Zag, o todo este tipo de artista que ha entendido que la vida y el arte es prácticamente lo mismo.
por lo menos para mí, para quien haya asumido la idea de vocación. Si tú entiendes la idea de vocación de su radicalidad, desde que escuchas una voz, que esto los religiosos lo saben muy bien, escuchas una voz que te empuja a hacer lo que tienes que hacer, lo que debes de hacer, pero ese deber no es un deber laboral, no es un deber, no, es un deber que supera todo tipo de razón. En ese sentido, yo sí entiendo la palabra vocación, y cuando te abrazas a ella, cuando realmente debes hacer lo que esa vocación te manda, pues vida y arte se difumina y es muy difícil separarlo. Entonces yo vengo de ahí y habito desde ahí. Qué guay. Bueno, voy a pasar la voz al público. ¿Qué pregunta? ¿Hay preguntas? Espera, igual te dejan un micro, ¿eh? Sí, un momentito. Que las voces amplificadas tienen más... Sí. Tienen más poder, dice. Buenas, chiquillo. Buenas tardes. Que te quería preguntar, porque veo que eres valiente, arriesgado, atrevido, perfil de todas las salsas, un poco culo inquieto, lo que además multidisciplinar o polifacético, ¿no? De todas estas cosas que has dicho, ¿en cuál te sientes más cómodo realizando? ¿Y en cuál crees que eres mejor? Que no siempre es lo más cómodo, no es coincidente, ¿no? Te puedes considerar que eres lo mejor en esto, pues te cuesta mucho trabajo. ¿Y en cuál te relajas en todas las actividades? Bailador ya has dicho que no. Pero, no, ni lo he intentado. Todas estas cosas, ¿en cuál te sientes más cómodo? Y la segunda, ¿has cantado alguna vez en el Lord de Baix? Vale, son varias, pero voy a ver. Lo de la comodidad. La comodidad, bueno, hay prácticas que he hecho durante más tiempo, que lógicamente técnicamente pues las tengo más manoseadas o más experimentadas. Eso tendría que obligarme a decir que cantar me siento más cómodo. Pero es que depende de lo que yo vaya a hacer, a realizar, lo que quiera contar, pues muchas veces me siento más cómodo en una o en otra. ¿Por qué? Porque yo muchas veces cambio de recursos, cambio de técnicas, porque para mí lo más importante es lo que quiero contar. Entonces, mi comodidad tiene que ver con lo que yo quiera contar, no tanto lo que yo hago, sino lo que yo quiera comunicar sobre el concepto, ¿no? Y muchas veces no me he sentido cómodo con el concepto porque he empezado con una idea y después he visto que esa idea me ha llevado a tener que contar cosas pues, de mi intimidad o cosas que son... bueno, pueden ser incómodas en cierta forma, ¿no? Pues entonces el proceso me ha ayudado a superar ese tipo de incomodidades o de prejuicios. Si hablamos de la técnica, pues cantar puede ser, pero como también intento que mi forma de cantar, mis voces, se desplacen según lo que yo quiera contar, pues entonces, bueno, pues tampoco sería justo o perfecto o correcto decir que fuese el canto, ¿no? Eso por un lado. Lo de mejor, pues prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que también lo de mejor tiene que ver con una cuestión de análisis externo o de contexto que no solamente depende de mí. Entonces muchas veces también mi forma de analizar mi gesto artístico ha tenido que ver con el paso del tiempo. Entonces, claro, de un disco a otro te puede decir, o de una práctica a otra te podría decir según pase el tiempo. No, tampoco podría contestar de una forma muy correcta. Estoy siendo totalmente inútil en el sentido de tus respuestas. Y el Lord de Baix, creo que canté una vez para un encuentro de poesía, pero como concierto como tal nunca he cantado en el Lord de Baix de Elche. Y no sé si lo haré alguna vez, pero por desgracia, por suerte, no lo he hecho. Lo he visitado con frecuencia Elche, y en alguna ocasión lo he en verano, sí. Y por razones personales me pareció un lugar mágico. Sí, claro, ese contexto del Lord de Baix es un contexto con muchas palmeras y todo este mundo, y puede ser mágico, aunque es verdad, esto ya un poco más jocoso, pero cuando te invitan a sitios, ¿cómo le llamas? Lugares singulares. Yo me echo a temblar. Porque lugares singulares, primeramente, es para el público que está viendo, que está mirando. O sea, bueno, el público es el que lo paga, pues tiene derecho a que sea el que disfrute de la cuestión singular. Pero después el artista, pues no tampoco, porque tiene un montón de sillas de plástico o un público que no ve, que está deslumbrado por las luces, y del contexto tampoco me ha pasado. Me he cantado en la Alhambra, he cantado en grandes conventos, en grandes iglesias. He cantado con el Guernica a las espaldas, ¿no? Cuando te dicen, ¿no? Está cantando con... ¿Qué se siente? Esto me hacían muchas preguntas. ¿Qué se siente al cantar
con el Guernica, o no sé, como si estuviese dentro del cuadro. Digo, pues nada, porque lo tenía de espalda, estaba viendo un montón de cámaras y no sentí nada. Cuando vi el vídeo fue cuando me emocioné. Claro, pero allí, o cuando me invitaba a cantar a la Alhambra o a una zona, o a unos grandes Cármenes, pues claro, todo estaba a mis espaldas. Y yo le dije al público, sabéis que yo estoy viendo una pared amarilla, ¿eh? Aparte muy destruido, o sea que yo no estoy aquí flipándolo con la Alhambra, porque no estoy concentrado en el repertorio y tal. Entonces, los espacios singulares es siempre muy puntilloso hablar de ellos desde la perspectiva del artista que canta en ellos, ¿no? Que toca en ellos. Gracias. De nada, placer. Kaixo. Kaixo. O sea, tu trayectoria, ¿no? De una manera que eres un artista como más alternativo, ¿no? ¿Cómo viviste tú toda la gira que hiciste con Zetangana, llegando a un público tan diferente, a unos conciertos tan masivos, que yo, por cierto, te estuve viendo? Ajá. Entonces eso, quisiera que comentaras cómo viviste esa experiencia. Pues primeramente con gratitud, porque me lo pasé muy bien, mi trabajo no era realmente muy difícil técnicamente para mí, lo pasaba bien en general, la gente era maravillosa, me trataron muy bien, yo hice como el 70% de la gira en España, me lo pasé bien, muy bien, disfruté, no hubo ningún concierto que no disfrutara realmente, ¿no? Y después, bueno, pues nada, terminó la gira, tengo amistad con Antón, con la gente de esa gira, de esa colla, por decirlo en valenciano, y después, claro, que me viera tanta gente o me reconociera tanta gente, pues fue un cambio, bueno, en mi trabajo no lo sé, no he sabido nunca analizar cuánta gente que viene a mis conciertos, a mis performances o a estos encuentros es residual de lo de Tangana, la verdad que tengo mis dudas aún, pero bueno, seguramente quede algo, alguien despistado se haya quedado para comprobar quién era esa persona o ese personaje, ¿no? Pero bueno, entendí que era sobre todo me ha servido más para cuando voy a sitios sociales. Cuando voy a sitios sociales me dirán, es que ha hecho algunas canciones con Tangana, entonces me invitan a algún whisky o alguna tapa. Para esto me ha venido de puta madre, la verdad, porque de repente, porque la gente se piensa que soy famoso o algo así. Y yo tengo pocas virtudes, pero una de mis grandes virtudes es no haber llegado a esta cosa de la fama. ¿Sabes? Que me conoce la gente que le gusta el mundo del arte, tal, no sé cuánto, pero esta cosa de la fama no. Precisamente cuando terminé esa gira hubo muchas tentaciones con la discográfica y con diferentes agentes para que hiciera discos más populares, pues de canciones, con estribillos, que la gente pudiese tararear. Era un momento propicio porque mis oyentes pues en medios como Spotify, YouTube, claro, se multiplicaron por 100, ¿no? Las ganancias en ese territorio fueron geniosas, grandísimas. Y era un buen momento promocional porque cada vídeo de Tangana yo aparecía, ¿no? Y aparte las canciones eran canciones pues, que fueron las que tuvieron más éxito. El Veneno era la canción que abrió esta puerta para Antón y después la de Tú me dejaste de querer. Entonces era un momento perfecto para eso, para aprovecharlo. Pues yo voy y hice el disco más experimental y más filosófico que he hecho hasta ahora, que es el de La exclusión con Ramón Andrés, ¿no? Y un disco pues, que tiene que ver con las cuestiones demoníacas, con las cuestiones más espirituales, un disco grabado de field recording, con diferentes agentes, con temáticas, con textos de Eliot, de John Donne, de San Juan de la Cruz, con un coro de burros, etcétera, etcétera. O sea, todo esto, pero no lo hice como una cuestión reaccionaria, por decir, mira, yo soy más alternativo y voy a hacer esto y voy a hacer un disco que no se venda nada, sino porque era lo que necesitaba, porque era pospandemia, etcétera, etcétera, y yo creo que ese discurso era el que yo necesitaba desarrollar, discursos sobre el dolor, sobre el cuerpo, sobre la muerte, sobre la nada, ¿no? Entonces, bueno, esta etiqueta de alternativo, si es con la idea de dar otra alternativa a esas gentes que fueron a los conciertos de Tangana, pues es una etiqueta que me siento cómodo con ella. Si es una etiqueta como para vanagloriarme, ¿no? Y sumergirme en el barro romántico del underground, no me interesa para nada. ¿Alguien más? ¿No? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Un placer escucharte, la verdad. Muchas gracias. Divertido y además yo estoy aprendiendo un montón. Quería preguntar igual algo muy obvio, pero tú que tienes que el flamenco forma parte de tu ADN, ¿has sentido, entiendo que igual desde tu familia has sentido mucha presión
para ser cantaor, para dedicarte al flamenco, y si cuando decidiste romper con el flamenco, que entiendo que más que una ruptura es otra manera de sentirlo y vivirlo, porque está tan impregnado en tu ADN, lo has vivido tanto, que es otra manera igual de expresarlo. Si tus miedos eran más, o tus dudas, no tanto por ti, que igual tenías claro que no era lo tuyo, sino por sentir que decepcionabas, que defraudabas a tu familia, a tu entorno social, y esa ha sido más presión. Y ¿cómo ves ahora el mundo? Y si has sentido, has encontrado muchas barreras para hacer ese cambio. Si todavía hay mucho prejuicio, porque yo entiendo que todavía hay como un prejuicio bidireccional, ¿no? El flamenco, que a lo mejor siente que no le entienden, bueno, es como todos los grupos, ¿no? El rockero, el no sé qué, Sí. Los escritores, los actores, que no le entienden, y los que no son flamencos, que tratan de imponer una libertad, pero que ahí está la contradicción, ¿no? Que ¿cómo voy a imponer la libertad? Que cada cual... Entonces, quiero un poco, bueno, esas preguntillas, Bien, esa bien, reflexión. A ver si soy capaz de ordenarme. En relación al defraudar a la familia, ¿no? Mi padre es cantador aficionado, o sea que tampoco había una relación, pero mi padre sí le ha gustado siempre el flamenco, pero un flamenco más de barra de bar. No ha sido un señor que, bueno, sí, en el coche nos ponía flamenco, pero no nos ha llevado nunca a festivales de flamenco ni nada, no había ningún interés, aunque cierto interés había porque, bueno, me cortó las uñas y me puso a tocar la guitarra. Y mi madre, cero interés, porque mi madre venía del mismo pueblo, la cual sufría a todos los borrachos que todos cantaban flamenco. Claro, esto es una cosa... Entonces, claro, el cantador de flamenco era el borracho del pueblo, el juerguista del pueblo, etcétera, etcétera. Entonces, mi madre tenía ese pánico y mi padre, en su adolescencia, era parte de esos borrachos que tiraban del bar y, bueno, pues ahí se metió un poco. Entonces, un poco, primeramente, comencé defraudando a mi madre, aparte fui un niño muy criado a la falda de la madre, etcétera, etcétera. Entonces, fue el primer fraude, ¿no? Después, cuando me fui a Sevilla, aprendí flamenco clásico de una forma mucho más categórica, pues ahí me llevaban a los concursos. Mi padre ha sido un gran aficionado al flamenco, pero su forma de realmente de saber si su niño es bueno o malo, o sirve para esto, mejor dicho, si sirve para esto, el verbo servir aquí tiene connotaciones siempre negativas, pues los concursos le servían como una especie de termómetro. Si el niño no ganaba concursos es que no sirve. Si el niño gana concursos es que sirve. Eso es muy, muy, muy violento. Porque, claro, estabas a expensas de 4 tipos de una peña flamenca, ¿no? En el momento que tú no respetabas las ideas de cada pueblo, de cómo querían cantar en cada pueblo, pues aquello se convertía en un drama. Y hubo muchas discusiones y muchas cuestiones de mis depresiones de adolescencia fueron a causa de estas incomprensiones y estos debates debates o peleas con mi padre. Hay otra forma de defraudar a la familia. Después, cuando, claro, ya no comencé ganando muchos concursos y ya no ganaba tantos porque mi concepto del cante, aunque no fuese experimental, pero ya iba buscando otro tipo de referencias que eran menos espectaculares, voces menos timbradas, voces más rotas, voces que trabajaban con otro tipo de sensibilidad. Pues mi padre, que le gustaba Juanito Valderrama, Niña de Antequera, Pepe Pinto, pues todo este tipo de cante no lo entendía. Otra forma de defraudarlo. Me fui a Sevilla y entonces hice el espectáculo de Francis Bacon y lo estrené en Elche, en el Centro de Arte Contemporáneo que hicieron en Elche, en el Escorchador. Cuando llego y todo el mundo pensaba que iba a hacer un pedazo de concierto clásico o de flamenco, más o menos, que ellos más o menos podían entender, y de repente me vieron pues saltando a la comba o en una máquina desnudo, que yo era mucho más gordo antes, pues claro, aparte de las vergüenzas de ver a un gordo en el escenario, lo grotesco, lo obsceno, lo desagradable, ¿no? La violencia que Francis Bacon presenta en sus cuadros, las cuestiones de género, hacer números con unos hinchadores porque Bacon era asmático, o de repente comenzar a hacer pues, disonancias con las voces, o meterme cosas en la boca, ¿no? En el estilo de una voz preparada, o todo este tipo de performance. Claro, pues imagínate, mis padres se quedaron en shock, dijeron, ha ido a Sevilla a hacer una cosa y de repente esto no lo han cambiado, ¿qué coño está haciendo, ¿no? Pues otra forma de defraudarlos. Después, cuando dejé el tablao, mis padres no entendían nada porque, claro, era dejar mi base económica. Entonces, todo esto fue un cúmulo de cuestiones que hasta que no me he comprado un piso, mis padres no han entendido esto bien. Es un poco triste, pero sí, claro, sí. Mi madre aún no entendía, lógicamente, no ha entendido nunca cómo es esta cosa de cobrar,
¿no? Esto, como tú haces un concierto y que te ingresan algo y eso como está firme. Mi madre no entiende nada. Mi madre se ha criado en la idea de una nómina de fábrica. Entonces, claro, de repente, hasta que no me he comprado el piso, ella realmente su alma no ha descansado y ha dicho, vale, mi Francis, o yo me dicen Francis, mi Francis ya tiene la vida resuelta. Hasta hace poco mi madre aún estaba con la idea de comprarme un local para montarme un bar, como todos los cantadores de los años 60. Esto por un lado. Y después por la cuestión de la contradicción, ¿no?, que tú decías de cómo ver el flamenco, bueno, los diferentes públicos, ¿no? Pues yo hice un disco que se llama Antología de Cante Flamenco Heterodoxo y siempre se ha pensado, hace 6 años, que lo presenté aquí en Pamplona, recuerdo, con Cristiano Resenbingi, lo que hablábamos antes, en Santas Pascuas. Pues ese disco, todo el mundo cuando lo saqué decían, ¡buah, claro! Es que el niño de Elche continúa queriendo joder a la marrana a los ortodoxos, porque se entiende que heterodoxia y ortodoxia son palabras contrarias, y no lo son para nada. No son palabras contrarias, son palabras casi hermanas, porque heterodoxia y ortodoxia obviamente que se necesitan y aparte sus formas de hacer algo tienen que ver, es un puzzle que se necesita. Entonces yo lo que planteaba más es cómo el flamenco siempre tiene una forma de hacer heterodoxa. Y entonces, cuando tú planteas esto, derrocas lo mismo la idea ficcional de la ortodoxia, que es una ficción, como también la idea ficcional de que el flamenco se abre a partir de los años 70. Es una idea que repiten como papagayos los artistas más progres del flamenco, puedo decirlo así, los más modernitos. No voy a dar nombres, pero todos sabéis quiénes son, ¿no? Porque entienden que cuando muere Franco es cuando se abre el flamenco, cosa que no tiene nada que ver. Es ilusorio porque el arte no opera como la política. Puede operar con la política, o sobre la política, o a partir de lo político, pero el arte no opera como la política. Entonces, claro, si tú piensas que el flamenco se abre a partir de los 70, porque es cuando se abren las libertades en España, claro, esa idea de la política sociológica o cultural no es extrapolable al flamenco ni a cualquier tipo de expresión artística, porque entonces te tendrías que eliminar de la historia del flamenco Pepe Marchena, Manolo Caracol, Lola Flores, Ramón Montoya, Valdelomar, Vicente Escudero, Carmen Amaya, Farruco, Sabicas, yo qué sé, tanta gente que ha hecho en el flamenco cosas maravillosas, incluso mucho más aperturistas que muchos de los años 70 u 80. Simplemente el flamenco se siguió ampliando, no abriendo, ampliando los 70, los 80, los 90, y como siempre ha hecho, porque su forma de hacer son heterodoxas. Entonces ese disco era más bien una hostia a estos progres que hablaban de que el flamenco se abre a partir de los años 70, ¿sabes?, sin atender realmente a la forma de hacer más que a los ortodoxos, porque los ortodoxos están en su ficción de la ortodoxia y ya bastante tienen los pobres con intentar construir algo que es una utopía, ¿no? Entonces era más un golpe en la mesa de decir que el flamenco y su forma de hacer se amplían al campo del arte contemporáneo, al campo de la vanguardia, al campo del cine, de la performance, de la poesía. Entonces en ese disco pues trabajamos desde textos de Jiménez Caballero, pasando por Isidoro Valcárcel Medina, Tim Buckley, Sostakovich y tantos los silogismos latinos, en latín, etcétera, etcétera, tantas cuestiones, ¿no? Entonces, eso creo que fue mi trabajo, que intentó poner, no sé, un poco de orden, pero sí un poco de plasmar lo que yo realmente he pensado siempre en relación a la forma de hacer el flamenco, que es lo que a mí me interesa. Sí. No sé si te he explicado. Escucharlo es un bastante duro, pero escucharlo. Sí, después eso me lo he encontrado también, lógicamente, en otro tipo de grupópteros, ¿no? Pues los indie, los rockeros, los raperos, la gente de la música contemporánea, pero eso es lo que conlleva ser, como decía alguien, multidisciplinar, pues eso es lo que conlleva ser indisciplinar, que siempre defraudas, pero siempre te encuentras... Sí, a ver, claro, es que fronteras, barreras uno siempre tiene, esto es inevitable, como prejuicios. Ese no es el problema es el miedo a que no te quieras acercar de ellas, que no quieras trabajar con ellas, con tus miserias. Yo trabajo bastante con mis miserias, que son las nuestras, las de todos, no es nada nuevo. Y simplemente compartirlas. Y cuando en el momento que la compartes, ¿sabes? Pues todo se hace mucho más fácil, ¿no? Esto lo han sabido muy bien por la gente que tiene adicciones, la gente que tiene otro tipo de problemas. Pues el arte también nos ha servido para crear esos campos de conexión, de diálogo, de conversación. La conversación como conversión. Eso es lo que a mí siempre me ha interesado en el campo del arte-vida. Pues fíjate, al hilo de esto, he leído en el último número de la revista Jot Down, había un artículo que decía:
hacían una pregunta, ¿eh? Sí. La lanzaban, decían, ¿son el flamenco y vanguardia como el agua y el aceite? Me leí el artículo, te nombran, evidentemente. Claro, el flamenco siempre se ha hablado de vanguardia, sí. Por eso el término, nos interesaba meter el término de heterodoxia, porque en el flamenco nunca se ha utilizado el término de la heterodoxia, siempre se ha utilizado el término de la vanguardia. Sí. Pero el flamenco no es que ha sido una expresión artística o un campo de sentido que haya ido por delante de algo, no, es un arte muy contemporáneo, pero curiosamente se ha entendido siempre como un arte casi milenario, ¿no? Pero es un arte, una expresión artística muy joven, sí. Es algo muy, muy joven y muy contemporánea. Siempre ha sido maleable, amasada por su contemporaneidad. Ha sido muy permeable, cosa que nunca se ha entendido el flamenco como tal. Pero eso es una de sus grandes virtudes, ¿no? Que entendemos que el flamenco es algo como muy genuino, como algo casi salido del alma directamente, sin ningún filtro, cuando es un arte muy reglado en muchos aspectos, ¿no? Y también entendemos que como un arte muy, pues sí, de miles de años, cuando no tiene prácticamente ni 2 siglos, y 2 siglos muy cambiantes. Esto es una virtud del flamenco porque de repente se modifica, bueno, su supervivencia tiene que ver con esto. Y también la cantidad de artistas tan sui generis que salen o que salimos pertenece también a su forma de hacer, a su heterodoxia. Por mucho que se crea, esto es una lanza que rompo siempre a favor de esta gente, de los flamencos. En el rock, en la música clásica, en la música contemporánea, en el jazz, no hay tantos personajes. En tan poco tiempo, duración de tiempo, no hay tantos personajes tan característicos y tan carismáticos y tan disruptivos como se han dado en el flamenco. No lo hay. Pero tenemos la idea de que el flamenco es un arte como casposo, ortodoxo, ¿no? Pero porque no hacemos realmente una lectura lo más objetiva posible. Y entonces el disco de la antología Cante Flamenco Heterodoxo también pertenecía a este tipo de ejercicio empático con su forma de hacer. Yo creo que al revés, que el flamenco tiene como un punto de fascinación, ¿no? La gente tiene esta cosa que te iba a preguntar, como que dicen atravesado por el duende, ¿no? ¿Qué es el duende para ti? Bueno, eso ¿Qué es el duende? Ahora estamos trabajando sobre esa idea porque sabéis que es una idea que se inventa o por lo menos la pone en relación García Lorca, ¿no? En los escritos que tienen poetas en Nueva York, no tanto en su conferencia. Y ahora, dentro de un año o 2, se va a hacer un gran año sobre Lorca y yo precisamente me invitaron y he pedido trabajar sobre el duende porque creo que hay cosas aún que decir al respecto, más allá de las teorías lingüísticas y poéticas, ¿no? Sino el duende como un discurso que tiene que ver con el cuerpo, con la performatividad, con aquello que ya no es tan esotérico ni mistérico, sino que tiene que ver con la carne. Lorca lo plantea más desde ahí que desde lo mistérico. Pero bueno, todo esto no me interesa y no sé a dónde me llevará, pero me llevará a algún lado. Estás en ello. Me quedan 2 o 3 años de trabajo, pero algo me llevará de eso a partir de mi experiencia con poetas en Nueva York, que leyendo los manuscritos, que tuvimos la suerte de poder leerlos, sí hay pues, tachones y fórmulas de cómo a Lorca le interesaba el cómo decirlo, la performatividad de la poesía, más que ejercicios simplemente poéticos o lingüísticos, ¿no? O estéticos, ¿no? Hay una cosa que dices que, un concepto que manejas mucho, que dices que es lo más revolucionario, que es la escucha. Sí. Entonces, o escucharse. Lo que te quería preguntar, ¿qué es lo más útil que has escuchado últimamente? No lo que te haya gustado o disgustado, lo más útil. Escuchado desde la palabra o desde la lectura o desde... Desde donde quieras. Bueno, mira, pues hay una... No hace tanto que lo pude escuchar. Hay un escritor que aquí no está, pero que, bueno, escritor, psiquiatra, que me gusta mucho, que se llama Fernando Colina. No sé si conoces Fernando Colina. Fernando Colina tiene un libro maravilloso, todos sus libros son maravillosos, Vallisoletano. Él tiene un libro maravilloso que me interesó mucho porque tiene un apartado sobre las voces de los locos y el libro se titula Sobre la locura. Y entonces lo invitamos precisamente en Granada para que presenciara una performance que yo tengo que se titula, performance vocal sonora, que se titula Los aires llevan mentiras, que tiene que ver con la idea de que la voz como mentira, o las voces como mentira posibilitadora. Entonces lo invitamos a que él simplemente presenciara la performance, que es una performance vocal, en la cual él, pues, después de la performance, diera una especie de análisis como psiquiatra y como persona sensible también al mundo artístico, ¿no? A la estética artística. Entonces, la cena del día anterior, es un gran hombre, Fernando, estábamos compartiendo mesa con gente de la danza.
Entonces dijo dos cosas muy interesantes que a mí me encendieron la bombilla, ¿no? Que es una, toda la gente de la danza, sabéis, pues lo que he dicho anteriormente, habla del cuerpo, pero el cuerpo como si, bueno, como el cuerpo como carne, ¿no? Y se olvida muchas veces de la importancia espiritual que tiene el cuerpo, que tiene, bueno, el alma en sí, ¿no? Porque, porque el cuerpo son, como me enseñó Francis Bacon, somos tubos resonadores atravesados por el aire, y sabéis que el aire tiene que ver también con la idea de alma, etcétera. Vale, entonces le dijeron, bueno, don Fernando, pero usted, claro, entenderá muy bien, ¿no?, esta cosa de que estamos hablando sobre el cuerpo. Y dijo Fernando Colina, bueno, es que yo soy un psiquiatra del espíritu, ¿no? Esto me gustó mucho. Y otra cosa que me dijo, ya porque estaban hablando y haciendo, enarbolando la idea de, claro, porque la inquietud, ¿no? Esta idea de que la inquietud mató al gato, ¿no? Y pero claro, toda la gente del arte, pues... La curiosidad. La curiosidad. Pues claro, toda la gente del arte nos gusta mucho decir que somos muy inquietos, que somos gente inquieta, que estamos todo el día buscando, aunque después no sea verdad, pero bueno, es esta cosa. Y la inquietud y la curiosidad, y qué curioso, ay, qué curiosidad. Y me dijo Fernando Colina, así, ya estaban allí como un grupo de gallinero, y me dijo Fernando Colina, Paco, así en voz baja, tienes que saber una cosa. Digo, ¿cuál? Dice, mira, yo soy una persona que mi vida ha estado atravesada por hacerse preguntas, y hacer preguntas, ¿no? Miles de enfermos psicóticos, o miles de locos, como él dice, han estado frente a mí, en el cual yo tenía que preguntarle a ellos, preguntarles y callar. Preguntarles y callar, preguntarles y callar. Dice, y he descubierto una cosa, después de tantos años. Digo, ¿qué? Dice, que cuando tienes tantas preguntas, corres el peligro de juntarte con demasiadas respuestas. ¿Sabes? Entonces, tal vez esto de hacerse tantas preguntas, bueno, pues como hablábamos hoy de Jung, ¿no? Sí. Yo he cumplido ahora 40 años... Y Jung tiene un texto, que he hecho un programa de radio a partir de ese texto, que habla sobre la mediana edad. Y Jung decía que a partir de la mediana edad, que cada cual lo quiere poner según su esperanza de vida, pues la mediana edad tiene que ver con hacerse las preguntas correctas. Esa es una de las grandes virtudes del ser humano, ¿no? Llegar a la virtud, a la gran virtud, a la altura emocional, espiritual del sabio, a hacerse las preguntas correctas. En este libro hablo, creo que es San Bernardo, ¿no? Dice que es una bendición que todo aquel que tenga dudas estará cerca a la idea de santidad, de sabio, ¿no? Y entonces, bueno, en esas cuestiones me sigo moviendo, pero yo creo que esto de Fernando Colina creo que es lo más inteligente que he escuchado a alguien en los últimos tiempos y de lo que más me he servido en los últimos tiempos. Bueno, yo te voy a pedir una cosa. Pide. Sí, que leas un fragmento de tu libro. El que tú quieras. Iba a elegir, pero he dicho no. Elige si quieres. Ay, Dios, yo no sé si... El que tú quieras. Claro, aquí hay diferentes sí. apartados. Es un libro maravilloso que lo recomiendo, que va por capítulos. Bueno, son como capítulos dedicados a la muerte, a Dios, al cante, a tu familia. Sí, el de tu familia es precioso. Sí. El de tu familia, si quieres. A ti te ha gustado de mi familia, ¿no? Algo de tu familia, sí, que mi familia, es muy bonito todo. Los titulé, el apartado lo titulé Solitario con ellos, creo que puede ser. Como sí, algo así, o solo con... Sí, que es lo tomé prestado, Solitario con ellos. Eso es. Que es este filósofo Nietzsche, ¿no? Este filósofo que todos lo conocemos y casi ninguno lo habremos leído seguramente. O sea, un buen filósofo, ¿no? Y entonces Nietzsche, una amiga mía, Marta Barsol, me regaló un libro de poemas escritos por Nietzsche, malísimos, la mayoría son malísimos, no tiene ningún tipo de interés, si no estás muy depresivo como Nietzsche, pero tiene una frase muy bonita que era solitario contigo. Esto me gustó mucho. Entonces yo puse solitario con ellos a partir de los textos que tenía escritos a partir de mi familia. No sé, mi madre, ya hablábamos de mi madre, que es un buen referente, es una persona que tiene una serie de rituales a diario que yo siempre, pues claro, nunca he entendido, incluso a algunos le he tomado mucha manía y ahora lo estoy yo repitiendo, lógicamente, ¿no? En esto consiste, claro, en la relación con los padres. Y hay muchos ritos que ella hace. Es una mujer que, aunque ya hemos salido de su casa, los hijos, continúa cocinando para todos. El otro día hablaba con ella por teléfono, esta noche tendré que hablar con ella por teléfono, y
me compartía su incapacidad para hacer comida para poca gente. Es una incapacidad, y dice, yo ya no sé cómo hacerlo, tu padre se enfada, pues son pensionistas. Bueno, mi padre y mi madre, por desgracia, el Estado no quiero darle la pensión le ha faltado un año de cotización. Y entonces mi madre de repente pues está en esta crisis y estas peleas cotidianas muy entrañables con mi padre. Mi padre, te vamos a tirar la comida, no tenemos dinero para tanta comida, mira tu madre, la opulencia de tu madre, mira la opulencia. Y mi madre, bueno, pero tus hermanos vienen y se llevan tuppers. Un mal de posguerra. Exactamente, ¿no? Entonces esta cosa, ella sigue con las cosas. Sí. Entonces esto me gusta mucho. Y después sus ritos cuando se levanta, ¿no? Cómo abre las ventanas, cómo plancha. Eso es algo que siempre he estado observando de mi familia y que todas, porque son mujeres la mayoría, han ido reproduciendo, ¿no? Entonces, bueno, claro, uno tiene que ver o leer cosas de fuera para muchas veces entender su mundo. Esto es un poco, algunas veces triste, pero otras veces es algo, bueno, que ilumina, ¿no? Entonces, un texto que es un poco largo, no sé si puede ser un poco aburrido para vosotros, pero me gustaría leerlo. Léelo entero. Que es, como tiene que ver, como estamos en la biblioteca, leí que los monjes budistas zen limpian a diario el templo. Lo limpian no por una cuestión de higiene, sino porque dicha rutina guarda una relación directa con la búsqueda de la limpieza espiritual. Atesoro la dicha de no tener la necesidad de viajar a Japón para observar a un monje budista ordenar sus habitáculos con el fin de purificar su espíritu. Mi madre vive a diario enfrascada desde el amanecer, limpiando la misma habitación en la que no duermo desde hace años, fregando y ordenando su cocina 3 veces al día, lavando ropas que aún huelen a limpio, planchando con sus delicadas manos las arrugas del sofá que solo existen en su imaginación, ordenando los cajones de su mesita de noche que nadie verá, aprovechando a cada paso que da cerca de las figuras y fotos del mueble que conforman su particular árbol genealógico para pasarles un paño mojado o barrer los suelos de un piso que no le da tiempo a recorrer y ensuciar por el cansancio de sus huesos. Todo ello lo realiza en un sepulcral y medido silencio, a veces interrumpido por el sonar callado de algún disco mío y que ella misma acompaña con un tímido canturreo, sobre todo para no entorpecer su escucha. En el mismo instante que su voz se une a la mía, sin conocimiento musical, pero con la humildad de reconocer el espacio idóneo para que se dé el preciso y justo acompañamiento que solo una madre sabe ejercer con un hijo, justo ahí, en ese batimento, la voz de Dios se manifiesta. Ella me recuerda la historia de aquel discípulo del príncipe de Sakyamuni, el sabio de los Sakyas, que logró alcanzar el nirvana tras barrer incesantemente mientras recitaba una y otra vez: barrer el polvo, quitar la mugre, barrer el polvo, quitar la mugre, barrer el polvo, quitar la mugre. Hoy aprendí de un lejano libro de Oriente que mi madre y su obsesiva limpieza es un rezo para liberarse del sufrimiento y reencarnarse cada día en una mujer más hospitalaria con los suyos, ¿no? Bueno, esta idea de que mi madre... No toda la lectura, pero es que no suelo leer mis textos, ¿no? Bueno, tuve que leerme un libro de la cultura sobre la limpieza en el mundo zen para entender cómo mi madre limpia todos los días, porque sí, para ella es muy importante, y eso es una idea que tiene que ver con, bueno, pues con esta forma. Yo creo que tiene que ver más con otras cosas, ¿no? Bueno, voy a leer muchas más cosas de ella o de mis tías. Es algo que es precioso, lo tienes que comprar. En mi casa están todo el día cocinando y comiendo. Bueno, ahí llevamos 1:15. Hay un pequeño juego que tenemos en este programa, que es el invitado anterior te ha dejado una pregunta. Ajá. Y tú tendrás que dejar una para el siguiente. El anterior invitado fue Patxi Freites, que es un actor. Ajá. Y la pregunta que te dejo era: ¿qué canción nunca cantarías? Ajá.
Por ahora no estoy en la tesitura de contestarlo porque he cantado canciones de repertorio muy políticamente incorrectas, incluso que tal vez no podían estar en mi boca. Porque, claro, cuando cantas, si es en un escenario, no hay ninguna que me negara a cantar sobre un escenario. Ya. Sobre el escenario ninguna me negaría a cantar, seguramente, ¿no? Porque el mundo que genera el arte, el artístico, esa nebulosa, esa otra lectura o esa otra forma de escuchar el mundo, te permite hacer otro tipo de lectura, cualquier canción que políticamente o que te pueda sentir incómodo. Eso, por suerte, el arte la dinamita. He cantado canciones políticas que nada tenían que ver con mi forma de entender el mundo, ¿no? Pero dentro de contextos. El mundo del arte no. Tal vez me podría decir, haciendo así un alarde de valentía, pues si estás en una dictadura, pues no cantar el himno de la dictadura, ¿no? O no cantar una canción que te obliguen. Yeah. Pero también he hablado con gente que ha sido torturada y lo ha hecho, ¿no? Porque la supervivencia te manda hacia otro tipo de resistencia. Entonces, no me atrevería a decir ahora mismo nunca. La palabra nunca la he ido abandonando de mi lenguaje porque es demasiado épica. Sí. Sí, es demasiado épica. Y como he pasado por ideologías muy épicas, todas bastante destructivas, he ido abandonándola. O sea, esta vez podría decir pues, canciones que me incomoden o no cantarlas con el alma suficiente, ¿sabes? Puede ser, eso sí podría decir. Pero el nunca, tal vez, claro, el contexto es tan importante para la hora de cantar una canción. Vamos a tachar el nunca. Que me perdone por haberle dinamitado un poco la pregunta. Pero ¿Y qué pregunta le dejarías para el próximo invitado? No te puedo decir quién es, porque todavía está el programa cociéndose, el de primavera. Se me han quedado un montón de cosas, pero bueno, yo creo que ya hora y pico aquí, hablando, haciéndote hablar. Bueno. Se me han quedado muchas cosas por preguntarte porque me hubiera encantado que hubieras... Pero lo dejaremos para que vuelvas. Para que vuelva el niño de Elche. Será un placer. Hablar de Muturbelts, de ese proyecto, de las ovejas, de las perdices. Eso es hablar de mi padre. Claro. De los pastores. De mi padre. De la crisis de los 40. Bueno, ahí ya has dicho algo, ¿no? Sí. Estoy aún esperando. Ahora le pregunto a mucha gente y seguramente alguno me podréis guiar en ese camino tortuoso que es los cambios, ¿no? Las crisis de las edades. Sí. Que le pregunto ahora a mucha gente que me cuente sus crisis, cómo se perciben las crisis, esta de los 40 o los 50. Me he encontrado de todo, pues yo no la he percibido, pues yo sí la he percibido, pues yo la he vivido. Y bueno, pues, hay que hacer un estudio, Ahora en Instagram haré alguna pregunta en Instagram. Claro, que me cuenten lo tienes fácil a través de las redes. Sí, a ver cómo puedo vislumbrarla un poco. Bueno, pero eso, te volveremos a invitar para hablar de todas estas cosas. Eso sí, este domingo se murió Juan Margallo, sí. Gran director, actor, dramaturgo, y aparecía en redes un vídeo con su nieta y la nieta le hacía un cuestionario, ¿no? Y le estaba preguntando y de repente le dice, ¿qué es lo que más te gusta en el mundo? Le decía la niña, a mí me gusta el mar. Dice, ¿a ti qué es lo que más te gusta en el mundo? Y él contestó, la creación colectiva. Y en ese momento pensé que eso te representaba totalmente. Hay algo ¿sabes? de eso, sí. Sí, la creación colectiva, pero la creación más allá del mundo del arte, ¿no? A mí me gusta mucho, bueno, soy un fiel, ¿cómo digamos?, practicante y algunas veces militante de la amistad. Sí. Bueno, es otra creación colectiva. Claro que la amistad pues conlleva esto, ¿no? Conlleva el respeto al otro, que es diferente al amor, ¿no? Al amor de pareja, ¿no? Es otro tipo de amor. Tiene que ver con la escucha, tiene que ver con el silencio, tiene que ver con el apoyo mutuo, con el milagro. El amor muchas veces lo tenemos con el milagro, ¿no? Pero había un escritor, ya que estamos en biblioteca, C.S. Lewis, un escritor católico muy interesante, que ha escrito muy bien sobre las pasiones del ser humano, pero una de ellas es la amistad. Y era muy jocoso cuando él comienza ese ensayo diciendo, toda amistad comienza con una exclamación, una sorpresa y una pregunta. Y dicen, ¿cuál? Dice, tú también, ¿no? Entonces, esto me gusta mucho. Entonces, mi vida se resume, por ahora se está resumiendo en, tú también, con gente que a priori nada tiene que ver con el tú también, ¿no? Con el también que tiene que ver también con un nosotros.
¿no? Y mi vida últimamente, los últimos años, tiene que ver con este tipo de escucha, con un también abierto a abrazar al otro que tal vez te sorprende, que no tiene que ver con las cosas que te interesaban, ¿no? Entonces, la creación colectiva, la creación más allá de las prácticas artísticas, de los proyectos colectivos artísticos, de lo laboral, tiene que ver con esto, ¿no? Con el no tener miedo, con realmente eso, superar a partir de esos mecanismos que muchas veces no sabemos cómo funcionan, de la amistad, que tiene que ver con el amor más desinteresado, aunque pensemos que la amistad puede ser interesada, pero al final de cuentas el más desinteresado, pues tiene que ver con eso. Entonces sí hay una ligazón en la idea de lo colectivo o de la creación, como poetizar la vida a partir de la amistad o a través de la amistad. Esto me gusta mucho, ¿no? Yo mañana, por ejemplo, voy a un cumpleaños que solamente conozco a una persona de los 8 que van, y claro, eso tiene que ver con el comer, por eso me gusta tanto el mundo de la gastronomía, ¿no? Tiene que ver con el servir, tiene que ver con la confianza, la boca como uno de los grandes espacios políticos de la confianza, de la fe en el otro, ¿no? De meterte en la boca algo que realmente no sabes qué conlleva, ¿no? Tiene que ver también con mis alegatos en pro de las drogas responsables, tiene que ver con el viajar, tiene que ver con todo eso, y bueno, eso tiene que ver con la creación de otros mundos posibles, ¿no? Bueno, y con esta reflexión tan bonita, muchas gracias. No, gracias. Paco. Gracias, Eva. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias.